En nombre del comité organizador, en el de la Universidad de Costa Rica y en el nombre propio también, tengo el inmenso honor de presentar a doña Elizabeth Odio Benítez para la conferencia inaugural del 11º Congreso Iberoamericano sobre Ciencia, Tecnología y Género. Doña Elizabeth tiene un currículum impresionante y en el fin de semana largo, entre mi hijo y yo, hicimos el resumen de las cosas que nos pareció más interesantes de ella. Dice así: doña Elizabeth obtuvo su licenciatura en Derecho en el año 1964 en la Universidad de Costa Rica. Realizó posteriormente estudios de posgrado sobre desarrollo social y económico en la Universidad de Buenos Aires en Argentina en el año de 1968. También realizó estudios de género en la Universidad Nacional en Costa Rica en el periodo 1986-1987. En la Universidad de Costa Rica la recordamos como docente en Escuela de Trabajo Social y en la Facultad de Derecho. Tiene el mérito de haber sido la primera profesora de la Facultad de Derecho, además fue su directora de docencia entre 1982 y 1984. Fue vicerrectora de docencia de la Universidad de Costa Rica entre 1988 y 1990. Por su extraordinaria labor universitaria, esta profesora catedrática fue designada como profesora emérita en el año de 1995. En el ámbito político nacional ha ocupado múltiples cargos. Se desempeñó como ministra de Justicia y simultáneamente como Procuradora General de la República durante la administración Carazo-Odio. En la administración Calderón-Fournier ejerce nuevamente el cargo de ministra de Justicia. Durante la administración Rodríguez Echeverría es designada segunda vicepresidenta de la República y ocupa al mismo tiempo el cargo de ministra de Ambiente y Energía. A doña Elizabeth se le reconoció en este periodo su intensa preocupación por las mujeres que vivían en pobreza y pobreza extrema en regiones vulnerables como Punta Arenas y el Golfo de Nicoya. Promovió el desarrollo sostenible y la obtención de recursos económicos permanentes para estas mujeres. Impulsó la consolidación de la Defensoría de la Mujer y contribuyó a ampliar las oportunidades para que las mujeres accedan a puestos de decisión política y puedan participar en procesos de cambio social. En el ámbito internacional, su labor ha sido y sigue siendo extraordinariamente intensa. Doña Elizabeth formó parte de la llamada entonces Subcomisión de Protección de Discriminaciones y Protección de las Minorías de la Organización de las Naciones Unidas. Se ha desempeñado como relator especial de la Subcomisión para la Eliminación de la Discriminación en materia de religión y creencias. Fue delegada en la Conferencia de Derechos Humanos en Viena y propulsora del protocolo opcional a la Convención contra la Tortura. De 1993 a 1998 se desempeñó como jueza del Tribunal Penal Internacional para investigar y sancionar crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidios, violaciones graves del derecho internacional humanitario en la antigua Yugoslavia. Del 2003 al 2012 es designada jueza de la Corte Penal Internacional. Su designación a este alto cargo se logra por iniciativa de la República de Panamá, siendo presidenta la señora Mireya Moscoso Rodríguez. Actualmente es jueza de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. A esta mujer, puntarenense de nacimiento y de corazón, se le describe como enamorada de las artes y de las letras con un profundo humanismo y una gran sensibilidad. Hago propia las palabras de la Galería de las Mujeres de Costa Rica, reconociendo las contribuciones de las mujeres al desarrollo cultural, político y socioeconómico de Costa Rica, que describen a doña Elizabeth de la siguiente manera, abro comillas. Elizabeth Odio es una mujer de vida ejemplar por su esfuerzo, su trayectoria como persona y profesional. Su combate permanente por la vigencia plena de los derechos de todos los seres humanos y en particular de las mujeres. En los distintos escenarios en que le ha tocado actuar ha buscado, como un objetivo invariable, plasmar en acciones e iniciativas concretas las ideas y aspiraciones contemporáneas por un constante mejoramiento de la situación de las mujeres. Cierro comillas.
Como ciudadano costarricense y como universitario y francamente como papá de un hijo adolescente, doña Elizabeth, de todo corazón le agradezco profundamente su invaluable labor por haber liderado una intensa lucha durante tantos años por una sociedad más igualitaria, más equitativa, más justa. Es usted sin duda un extraordinario ejemplo que todas y todos debemos seguir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Me decía Fernando, antes de empezar, que junto con su hijo adolescente habían estado revisando mi currículum y que él estaba verdaderamente sorprendido de que fuera un currículum muy largo. Le decía, mire, Fernando, cuando uno llega a la edad que yo tengo, si uno no tiene un currículum largo, lo mejor que puede hacer ya es retirarse, ¿verdad? Así es que es mérito de haber aguantado todo este tiempo para llegar aquí, por ejemplo, a una mañana como hoy. Y muchísimas gracias a Fernando y a la UCR, que es mi alma mater, haberme formado. Yo soy un producto de la educación pública de este país, desde la primaria hasta la universitaria, y de eso siempre me siento muy orgullosa. Cuando recibí la invitación a dirigirles unas reflexiones, unas palabras, en este 11º Congreso, yo inmediatamente acepté, porque la invitación me la hacían una amiga y un amigo muy queridos del INA, y el INA es una institución que yo quiero mucho también. Al INA, este país, la democracia de este país, la institucionalidad de este país le debe muchísimo. Y yo me sentí muy contenta de que íbamos a venir a hablar del INA. Yo no sabía de qué veníamos a hablar en realidad cuando les acepté la invitación. Después me enteré de lo que en realidad veníamos a hablar y ahí me aterroricé. Ahí me aterroricé porque en realidad yo de ciencia y tecnología sé muy poco, o casi nada, como de muchas otras cosas, pero especialmente de ciencia y tecnología, porque, como dijo Fernando, mis antecedentes son otros. Yo vengo del área de las ciencias sociales, yo vengo del área de las ciencias jurídicas. Y entonces venir a un congreso de gente que viene elaborando ya hace muchos años en un área importantísima para construir las sociedades que queremos y para darle a la mujer la posición que debe tener en todos los ámbitos, pues era muy, muy complicado. Pensando, me acordé de detalles de mi infancia y de mi adolescencia muy interesantes, porque fíjense que yo, nacida junto al mar, tenía desde chiquilla una enorme vocación por las ciencias del mar, por la biología, por las ciencias naturales. Esa era ahí pensaba yo, adolescente, en el Colegio Superior de Señoritas, que era a lo que me iba a dedicar. E incluso cuando en la Universidad de Costa Rica nos hicieron un test de habilidades o de vocación o de aptitudes para entrar a la universidad, cuando fui a la entrevista con el psicólogo que tenía los resultados, me dijo, ¿usted qué es lo que piensa estudiar? Y yo le dije, voy a estudiar Derecho. Y me dice, pues vea qué cosa, usted para las ciencias naturales tiene más de 90 puntos.
Para las ciencias sociales tiene apenas 40, porque va a estudiar Derecho. Y le dije, vea, no me extraña, porque realmente yo siento una enorme vocación por la ciencia. Me gustaban también mucho las matemáticas. Me entretenía mucho el teorema de Pitágoras, con lo cual mis compañeras siempre pensaban que yo estaba loca, porque nadie le podía entretener el teorema de Pitágoras. A mí me entretenía. Y me divertían mucho las ecuaciones de segundo grado y la raíz cuadrada. Todo eso se lo debo a mi papá, que era profesor de matemáticas. Y me enseñó que las matemáticas no tienen género. Las mujeres, las muchachas, los hombres, los muchachos aprendemos y podemos aprender exactamente igual. Bueno, pero el cuento viene a que cuando yo fui avanzando en el colegio y ya estaba cerca la hora de entrar a la universidad, y yo seguía con el asunto de la biología y la biología marina, los patriarcas de mi familia se reunieron conmigo. Y me dijeron, ¿vos qué es lo que estás pensando estudiar en la universidad? Dije, yo muy seria, biología marina. ¿Y qué vas a hacer con la biología marina en este país? Yo, pero Dios, si nosotros tenemos 2 mares maravillosos, 2 costas maravillosas. Sí, pero cuando termines de estudiar biología marina, si te va bien, te dan oportunidad de dar clases en un colegio. Porque para eso es lo que sirven las mujeres que estudian ciencias en este país. Aquí no hay laboratorios, aquí no hay carrera, aquí nadie se le ocurre. Y si te va bien también, en el mejor de los casos, te puedes abrir un espacio en la Universidad de Costa Rica. Así es que no. Vos mejor pensá en estudiar Derecho, para lo cual además tenés habilidades, y eso te va a dar una carrera que te va a hacer independiente. Que eso es lo que vos has demostrado que querés ser desde que estás chiquilla, una mujer independiente. Y nosotros, y eso es cierto, los patriarcas de mi familia me estimularon muchísimo hacia el lado de la independencia, hacia el lado de la afirmación en mi ser y en mi saber. Les hice caso, porque de todas maneras, cuando uno a esas edades, por lo menos en esas generaciones, uno no tenía mucho dónde escoger. Y estudié Derecho. Pero en el fondo de mi corazón siempre he tenido una enorme admiración por la ciencia y por todo lo que es el desarrollo que hemos ido teniendo en este país, en nuestra región, en el mundo, y hasta dónde la ciencia y la tecnología pueden hacer avanzar las causas nobles de progreso del ser humano, de mujeres y hombres. Así es que con todas estas reflexiones y todos estos recuerdos, me aboqué a repasar un poco en los documentos, en Google, es donde hoy busca uno muchas cosas, algunas reflexiones para compartirlas con ustedes en esta mañana, en que me siento muy, muy contenta, muy honrada de estar con todas y con todos ustedes aquí. Y hice algunas reflexiones como las siguientes, buscando la relación género y ciencia. Los términos género y ciencia aparecieron juntos en el feminismo hace ya más de 25 años. Porque en estos antecedentes personales omití decirles algo que en este país conoce muy bien, y es que yo soy una feminista militante, de las que están siempre atendiendo el desarrollo de lo que es el feminismo, pero mi feminismo se desarrolló en el lado de las ciencias sociales. Por eso me interesó mucho volver a repasar en el lado de la relación de feminismo en género y ciencia. Hasta donde alcanzan mis investigaciones, nunca antes de las últimas décadas del siglo XX se había
cuestionado la relación que podía haber entre ambos conceptos. Para el feminismo, pese a la conocida heterogeneidad de las posiciones académicas y doctrinarias, el objetivo político siempre ha sido el mismo: la oposición al sexismo y al androcentrismo, reflejado nítidamente en lo que se entiende por ciencia y en su práctica. Para los propósitos de las reflexiones inaugurales de este importante 11º Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y Género, recordemos también que desde hace más de 30 años, en múltiples resoluciones y declaraciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de su Comisión Económica y Social, ECOSOC, por sus siglas en inglés, se viene enfatizando la situación de disparidad y desigualdad de oportunidades educativas para las mujeres y las niñas, especialmente en este crucial campo de la ciencia y la tecnología. Cuando en el año 2000 se adoptó la igualdad de género como uno de los 8 objetivos del milenio para el desarrollo sostenible, esta relación de género, ciencia y tecnología cobró aún mayor importancia. Y ya en marzo del año 2016 en curso, la comunidad internacional, la ONU, aprobó las nuevas metas para el 2030 que incluyen la equidad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas. Como muy relevantes, destacan metas que podríamos llamar género sensitivas, entre ellas la de la educación, planteada desde la perspectiva género inclusiva, con la cual se busca hacerle frente al reto de que hoy en el mundo 103 millones de gente joven carecen de destrezas básicas, son analfabetas y el 60% de ellos son mujeres y niñas. Es también pertinente recordar que en la teoría feminista de hace 25 años se discutían 3 líneas de investigación. 1, las mujeres en la ciencia; 2, las construcciones científicas del género; y 3, la influencia de género en la construcción misma de la ciencia. Hoy en día es claro para el pensamiento y la epistemología feminista que desde siempre la ciencia ha tenido género, masculino desde luego, que el género o géneros son socialmente construidos y que ello ha influido seriamente en la construcción de la ciencia en sí. Es decir, que hoy nos alejamos de las supuestas diferencias entre lo masculino y lo femenino para avanzar hacia una posición que nos permite evaluar cómo los atributos y significados que se atribuyen a mujeres y hombres son socialmente construidos y que los nuestros, los atributos del género femenino, son en su mayoría inferiores o negativos. Pero no hace muchas décadas atrás se afirmaba con la fe del carbonero que la ciencia era lógica, objetiva y racional, y que las mujeres éramos ilógicas, subjetivas y dominadas por las emociones, por no decir irracionales. Si estas afirmaciones fueran ciertas, la conclusión sería obvia. La ciencia la practican los hombres, que son los calificados para ejercerla, pero como ellos son objetivos, todo lo que se descubra sobre los hombres nos incluye a las mujeres. Todavía hoy, en la Real Academia de la Ciencia, de la Real Academia Española de la Lengua, siguen practicando la misma fe del carbonero, de que el lenguaje es neutral y que hay que hablar en masculino porque eso incluye al femenino. Lo dicen hoy, lo leí no hace mucho tiempo. En este inicio del siglo XXI, del cual llevamos ya casi 2 décadas, revisamos un poco de historia y nos consuela decir, hemos avanzado.
Estas son las ya eternas palabras en nuestras luchas por la libertad de ser y hacer lo que anhelamos. Es cierto que siempre han existido mujeres en la ciencia, además de Madame Curie, pero aún somos pocas. Como también es cierto que en algunas áreas de la tecnología y las matemáticas prácticamente no existimos. Hemos avanzado, pero aún devengamos salarios inferiores por los mismos trabajos que los hombres. Aún somos abusadas sexualmente, psicológicamente y sistemáticamente en un mundo construido con el injusto dualismo tantas veces denunciado de lo público y lo privado. Hemos avanzado, pero aún somos las más pobres. Trabajamos dobles o triples jornadas y tenemos que sobrevivir en un mundo en donde las agresiones son constantes. Hemos avanzado, pero la fuerza del poder patriarcal siempre vigente nos excluye implícita o explícitamente de participar equitativamente en la definición de lo que podemos y queremos construir. En el marco de este encuentro que hoy nos reúne, me parece increíble que aún estemos planteando la necesidad de incluir género en las áreas de la ciencia y la tecnología, y aún estemos luchando por sociedades más justas y equitativas. Esto significa, y espero que todas y todos ustedes estén de acuerdo conmigo, en que si bien hemos tenido logros y hemos avanzado en nuestro mundo, el mundo de las mujeres, los logros son siempre difíciles y la marcha atrás constante. Como bien sabemos, desde hace 15 años se había reconocido que es esencial una reforma educativa que contemple la interacción entre lo social y lo científico-tecnológico. Se había urgido ya una reforma curricular que incluyera, motivara y preparara tanto a niños como niñas. Se había señalado que en la ciencia y la tecnología seguía y sigue imperando la exclusión y la marginalidad. Si hoy todo sigue más o menos igual, tiene todo el sentido que de nuevo nos preguntemos, ¿cuál es el problema? ¿A qué se debe esta resistencia al cambio? Pero antes de intentar respuestas, me parece importante revisar algunas premisas como las siguientes, porque los años también nos han preparado para no excluir lo que nosotras mismas, feministas, excluimos al principio. 1. Estamos pidiendo de nuevo que se nos incluya en el pastel, pero ¿hemos cuestionado si el pastel nos va a continuar manteniendo oprimidas? Recordemos que la meta propuesta para transformar la ciencia y cuestionar duramente lo que Marta González llama nuestro inferior estatuto epistémico viene desde hace rato. Esa era la meta, transformar esa ciencia y cuestionar duramente ese inferior estatuto epistémico. Si hablamos de mujeres en la ciencia y la tecnología, ¿de cuáles mujeres estamos hablando? 3. ¿Qué queremos decir con una perspectiva de género específicamente en este campo? 4. ¿Qué queremos enseñar en la escuela, colegio y universidades a niñas, niños, mujeres y hombres? ¿Qué es una educación verdaderamente género inclusiva? ¿Cuáles serían las reformas curriculares? Es evidente que no solo debemos atender la exclusión de las niñas en la educación general, sino específicamente en la exclusión psicológica y emocional de las niñas en los campos de la tecnología y la ciencia.
Porque recordemos también que el género está intrínsecamente ligado a todo lo que hacen las y los maestros. La importancia trascendental de su capacitación, de ellas y ellos, maestras y maestros, es obvia. Siempre debemos tener presente el llamado currículum oculto, que condiciona a la educación, que se presenta frecuentemente como género neutral, pero que si la examinamos con atención, descubrimos trampas que impiden enseñar para crear un mundo justo, equitativo y profundamente inclusivo de todas nuestras múltiples diversidades. 5. ¿Cuáles serían las consecuencias de la inclusión de las mujeres en la ciencia y la tecnología? En este caso no estoy hablando nada más de números o técnicas, sino también de lo simbólico, de lo psicológico. En otras palabras, de la construcción social en su totalidad. 6. ¿Qué cambios estructurales y específicamente en la socialización tendrían que ocurrir para lograr nuestras metas? 7. ¿Cuándo vamos a exigir a nuestros compañeros, colegas, que en verdad pierdan sus privilegios no ganados y se sumen a nuestra lucha? Pienso que estas preguntas, algunas o todas u otras más y similares, deberían ocupar espacio en nuestras discusiones de estos días. No podemos evadirlas para en verdad seguir avanzando. Lo que honestamente nos respondamos será sin duda una enorme contribución en esta tarea, siempre pendiente de lograr la igualdad en derechos y oportunidades entre los géneros. Pero quiero terminar con unas pinceladas optimistas, para que vean que soy optimista de corazón y que sí creo que hemos avanzado. Los logros son numerosos, simplemente citaré algunos. Hemos recuperado los nombres de mujeres en la ciencia y la tecnología, en la historia de la ciencia y la tecnología, y las hemos desenterrado del olvido y la invisibilidad a que las han condenado quienes detentan el poder. 2, hemos recobrado tradiciones olvidadas como la práctica informal de las curanderas y las comadronas. 3, hoy ofrecemos modelos exitosos de mujeres, muchas de ellas muy jóvenes, para animar a otras a escoger carreras no tradicionales. 4, hemos logrado que los reportes científicos de investigaciones sean desglosados por sexo, o al menos parcialmente. 5, hemos logrado que se hagan estudios científicos con mujeres como centro de la investigación de que se trata. Así, descubrimos que los síntomas cardíacos de las mujeres, por ejemplo, difieren de las de los hombres, o que las mujeres embarazadas tienen más peligro de contraer dengue que los hombres por la temperatura más alta de sus cuerpos, que atraen a los zancudos que transmiten esa realmente peligrosa enfermedad. Hoy, por ejemplo, se está insistiendo mucho en que las investigaciones de las grandes farmacéuticas que producen las medicinas discriminen cuáles impactos y cómo afecta diferencialmente a las mujeres y los hombres y cuáles impactos colaterales son diferentes, y no que todas y a todos nos receten la misma medicina sin saber en qué y de qué manera nos afecta a nosotros, que difiere de en qué y cómo afecta a los hombres. Este es
una de las áreas en donde apenas se empieza a mover la reflexión de género en la ciencia, pero que es importantísima. 6, hablamos ya del empoderamiento económico de las mujeres, que reconoce en numerosos países, en una mayoría grande de mujeres, trabajamos frecuentemente sin ningún apoyo institucional que regule los salarios o el acoso sexual o laboral. Pienso que es muy interesante saber y difundir que hace pocas semanas, menos de 2 tal vez, aquí en Costa Rica, se celebró un panel regional que responde a una iniciativa del secretario general Ban Ki-moon y que tiene como presidente, copresidente del panel al presidente Luis Guillermo Solís y como copresidenta a una mujer muy exitosa en las áreas empresariales, suiza y presidenta de una de las más exitosas empresas mundiales, que es IKEA. En esta, simultáneamente, poco después de que en este panel se examinaran mecanismos concretos que hay que llevar a la Asamblea General de las Naciones Unidas para que los países se comprometan a adoptar mecanismos concretos que les permitan a las mujeres empoderarse económicamente, simultáneamente se llevaba a cabo un seminario, una actividad que promovía el Gobierno de Costa Rica, el Ministerio de las Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres, en donde se llamaba a la empresa privada a participar en los esfuerzos que se llevan a cabo para empoderar económicamente a las mujeres en todos los niveles y no únicamente a las mujeres en condición de pobreza. Ahí en ese panel se refirieron cifras como las siguientes en este país, que se dice o nos decimos abanderados de los derechos humanos, y sin embargo tenemos que la tasa de desempleo entre el género masculino es de 8.4%, mientras que en nuestro género, el femenino, es de 11.4%. Que las mujeres ganamos hasta en empresa privada, pero no se crean que en la esfera pública la cosa anda mucho mejor, hasta el 27% menos por las mismas labores. Y esto realmente a mí me dejó muy sorprendida, yo pensé que no era tan grave. En la empresa privada, solo el 33% son mujeres, el 67% son hombres. Y en los niveles más altos de gerencias y direcciones, solo hay 3 mujeres por cada 10 hombres. Aquí vemos cómo la igualdad en el ámbito laboral es fundamental, porque ya sabemos, y lo han dicho desde hace años, todos los organismos económicos mundiales, desde el Banco Mundial hasta el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, que solo en el momento en que en un país las mujeres nos incorporemos en igualdad de condiciones que los hombres a la fuerza, a la población económicamente activa, solo en ese momento el país, ese país del que se trate, comenzará verdaderamente a avanzar hacia el desarrollo económico, con un criterio de igualdad que no permita las inequidades que actualmente existen en la distribución del ingreso. Y estas cifras, sin embargo, no contemplan más que a veces y tangencialmente el aporte que significa el trabajo doméstico gratuito de las mujeres para la población económicamente activa.
Estoy segura de que en este Congreso encontraremos diversas perspectivas para la necesaria implementación de metas ya aceptadas, como esta de la necesidad de empoderar económicamente a las mujeres, y buscaremos formas de vencer los mecanismos estructurales, implícitos y explícitos de exclusión. Es hora ya de enfrentarnos sin reticencias ni divisiones a las condiciones de institucionalización que entran en conflicto con nuestros derechos humanos y nuestros valores sociales. Debemos exigir más, debemos trabajar menos y compartir las jornadas domésticas de las que mujeres y hombres somos igualmente responsables. Debemos continuar en la denuncia y la lucha contra la violencia en todas sus manifestaciones en estas violentas sociedades que la desigualdad y las inequidades y las exclusiones han construido. No podemos ni debemos desanimarnos o cansarnos. Hemos avanzado y debemos seguir avanzando. Hemos progresado, pero debemos seguir progresando. Que estemos reunidas aquí es una prueba de que ustedes, todas y todos, siguen buscando respuestas a los desafíos. Juntas y juntos encontraremos esas respuestas. Es un momento propicio de darnos la mano para avanzar. Y cuando sus discusiones de estos días concluyan, el resultado nos dirá que hemos avanzado. Muchas gracias.